Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Anemia y Enfermedad Renal Crónica dirigida por nuestra ponente, la doctora Karina Rosales Mendoza, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Rosales. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante importante que es anemia en el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, para eso, ¿está? Bien, el contenido de esta charla es, vamos a recordar un poco el rol del riñón en la producción de los glóbulos rojos, vamos a ver la definición exacta de la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica, cuáles serían los objetivos del tratamiento y cuáles son las opciones de tratamiento con las que contamos actualmente. Entonces, para recordar, es conocido que la producción de glóbulos rojos ocurre en la médula ósea. En la médula ósea, a partir de una célula progenitora, vamos a tener la línea de la producción de los glóbulos rojos a través del proeritroblasto. Y es a este nivel donde va a actuar esta hormona llamada eritropoyetina para permitir la producción de reticulocitos y finalmente glóbulos rojos. Entonces, esta eritropoyetina se sintetiza en el riñón. Específicamente va a ser sintetizada en las células intersticiales peritubulares del riñón y mínimamente por el hígado. Cuando hay una buena cantidad de glóbulos rojos y una condición rica de oxígeno, esta producción de eritropoyetina está inhibida. Sin embargo, cuando tenemos una baja de oxígeno, ¿no? En situaciones de hipoxia, se estimula la producción de eritropoyetina a nivel renal, ¿no? Esto para recordar cómo es que en la médula ósea vamos a tener hasta la producción de normoblastos y ya en sangre periférica los reticulocitos y los glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo definimos anemia? La anemia la vamos a definir según CADIGO como presencia de bajos niveles de hemoglobina en sangre. Para eso, el valor menos de 13 gramos en varones y menos de 12 gramos por decilitro en mujeres. Si solo hablamos de pacientes con enfermedad renal crónica, vamos a ver que entre un 10 a 15% de estos pacientes padecen anemia. Y si nos vamos al grupo de pacientes en hemodiálisis, es decir, tasa de filtración menos de 15, y ya en un programa de hemodiálisis hasta un 53% de estos pacientes pueden tener hemoglobina menos de 10. Como todos sabemos, la anemia va a estar asociada a una mayor morbilidad y mortalidad. En la morbilidad está de causa cardiovascular y bueno, el paciente va a tener una pobre calidad de vida porque usualmente cuando el paciente tiene anemia va a sentir cansancio, no va a tener fuerzas para realizar sus actividades en el día a día. ¿Cómo se produce la anemia? Ya hemos visto y recordado el fenómeno de la eritropoyesis. Cuando hay enfermedad renal crónica va a haber una disminución de la producción de la eritropoyetina y puede haber también una alteración en el metabolismo de hierro. A su vez, cualquier enfermedad crónica nos va a producir una inflamación crónica y vamos a ver que esta inflamación va a influir en el desarrollo de anemia. Puede darse también menor tiempo de vida del glóbulo rojo, no solo por causa de enfermedad renal, sino por otras enfermedades. Puede haber una disfunción de la médula ósea, es decir, que si tenemos pacientes con anemia severa, estamos obligados a buscar también alguna patología hematológica, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica que llegaran a la consulta con valores de hemoglobina muy bajos, ¿no? Nosotros usualmente recibimos pacientes derivados con hemoglobinas de 6, de 7 y una función renal muy deteriorada. Entonces entendemos que puede ser la causa de la enfermedad renal crónica. Pero cuando llegan pacientes con hemoglobinas muy bajas, estamos hablando de 2 gramos por decilitro, 3 gramos por decilitro, realmente hacemos búsquedas de otras enfermedades. Y ahí nos podemos dar con la sorpresa de alguna malignidad hematológica.
También no olvidemos que en la fisiopatología de la anemia la causa puede ser deficiencia, no solo de hierro, sino también de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces, ¿qué ocurre en el paciente con enfermedad renal crónica? ¿No? Si vemos aquí, durante la enfermedad renal crónica, el cuadro de inflamación es inminente, ¿no? Estos pacientes tienen aumento de interleuquinas, tanto interleuquina 1 como interleuquina 6, factores de crecimiento tumoral, TNF-alfa, factor de crecimiento transformante beta. Toda esa inflamación per se va a producir una menor supervivencia de estos glóbulos. Cuando hablamos de inflamación, muchos factores reactantes de fase aguda van a estar elevados y ahí tenemos a la hepcidina. Esta hepcidina en grandes cantidades va a alterar la reabsorción de hierro a nivel intestinal y va a disminuir la movilización de almacén de hierro que pudiéramos tener en el hígado, por ejemplo. Entonces, menor cantidad de hierro disponible nos va a producir también anemia. Esta inflamación puede ocasionarnos una resistencia a la acción del eritropoyetina, la hormona que hemos visto que es la responsable de la producción de los glóbulos rojos. También va a inhibir la producción del eritropoyetina, sobre todo si nosotros en los pacientes con enfermedad renal crónica tenemos un daño a nivel peritubular. En algunos porcentajes y en alguna literatura se ha descrito que el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden también producir una disminución de eritropoyetina. Y como sabemos, el paciente con enfermedad renal crónica va a tener acumulación de toxinas urémicas y esto puede producir una alteración en el funcionamiento de la médula ósea. Todo va a conllevar a una disminución de la eritropoyesis y con ello al desarrollo de anemia. Por eso el porcentaje tan alto en los pacientes con enfermedad renal crónica. Recordemos un poco el metabolismo del hierro. Sabemos nosotros que el hierro lo adquirimos a través de la dieta. Entonces, este hierro va a ser absorbido a nivel gastrointestinal y luego va a viajar con una proteína transportadora que es la transferrina para mantener almacenado el hierro tanto en el hígado como en el vaso y va a llevarse como sustrato a la médula ósea donde hemos visto que se desarrolla el fenómeno de la eritropoyesis gracias al estímulo de la eritropoyetina. Pero sabemos también que estos glóbulos rojos tienen normalmente un tiempo de vida de 120 días, proceso luego del cual tiene que ser destruido en el vaso, ¿no? Y ocurre ahí la liberación, gracias a los macrófagos, del hierro que pudieran tener estos glóbulos rojos y la liberación del almacén de hierro a nivel hepático. Todo esto constituye el fenómeno de reciclaje de hierro. Entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica, pudiera haber una buena cantidad de hierro, pero el transporte o la liberación de los almacenes de hierro son los que van a estar alterados. Entonces, pudiéramos tener pacientes supuestamente con un buen almacén de hierro, pero con baja disponibilidad. Y en conclusión, esto va a contribuir a menor síntesis de los glóbulos rojos. Entonces, estamos viendo todas las complicaciones que nos puede ocasionar la anemia, estamos viendo el porcentaje alto de esta enfermedad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Por ende, nosotros esperamos que los colegas a todo nivel, en las postas, en hospitales grandes, hagan un despistaje de anemia en la enfermedad renal crónica. Entonces, se recomienda dosaje de hemoglobina al menos una vez al año en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3. Recordemos que el estadio 3 es una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Si el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica en estadio 4, en estadio 5, vamos a hacer el dosaje de hemoglobina 2 veces al año. Para el paciente que ya está con enfermedad renal crónica estadio 5 y en diálisis, usualmente este dosaje de hemoglobina lo hacemos de manera mensual. Ahora, todo paciente con enfermedad renal crónica, sabemos que en la enfermedad renal crónica tenemos hasta 5 estadios, ¿no? El estadio 1 y 2, que usualmente son por alteraciones estructurales o funcionales del riñón. Si estos pacientes tienen anemia, usualmente hay que considerar que es otra causa. Debe considerarse la anemia por enfermedad renal crónica cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 60 mililitros por minuto o en el caso de los pacientes con diabetes, cuando esta filtración es menos de 45, ¿no? Si ocurre en otra tasa de filtración, hay que investigar siempre otras causas.
Y también recuerden, hay que hacer un estudio completo de la anemia previo al inicio del tratamiento, ¿no? Eso es lo recomendable también. Entonces, ¿qué ocurre con el paciente con anemia en enfermedad renal crónico? Se ha visto que esta deficiencia de hierro, esta pobre utilización, esta pobre disponibilidad de hierro está presente en más del 60% en las mujeres y más del 50% en los varones con enfermedad renal crónica. Por ende, a pesar que sabemos que la anemia del paciente con enfermedad renal crónica es normocítica, normocrómica, al existir estos problemas en el metabolismo del hierro, se recomienda el dosaje de ferritina y de saturación de transferrina. Entonces, se va a definir como una deficiencia de hierro si este porcentaje de saturación de transferrina es menos del 20% y la ferritina o almacén es menos de 100 nanogramos por mililitro. Bueno, y luego la ferritina la vamos a monitorizar porque queremos alcanzar alrededor de 500, máximo 700 nanogramos por mililitro en el paciente. Si ya encontramos pacientes que han alcanzado valores de ferritina por encima de los 2000 nanogramos por mililitro, entonces vamos a ver que a eso se le conoce como hemosiderosis y usualmente es porque ese paciente, además de hierro, puede haber recibido múltiples transfusiones de sangre. En el paciente, incluso que no tiene anemia, se aconseja alcanzar valores de saturación de transferrina entre 20 a 30%, porque eso ha demostrado disminuir el riesgo entre una enfermedad cerebrovascular y cardiovascular. Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio vamos a realizar en nuestros pacientes para hacer el estudio de anemia? Lo que sí o sí tiene que estar es un hemograma completo que incluya las constantes corpusculares. Reticulocitos si lo requiere y porque hay alteraciones del metabolismo de hierro, vamos a pedir también ferritina y saturación de transferrina. La proteína C reactiva sabemos que va a estar incrementada, sobre todo si hay un proceso inflamatorio. Y para aumentar o agregar o engrandecer este estudio de la anemia, muchas veces va a ser necesario solicitar ácido fólico, vitamina B12, el test de la hemólisis e incluso si no está claro, vamos a necesitar del apoyo de nuestros amigos hematólogos para poder realizar un aspirado de médula ósea, ¿no? Sobre todo en esos casos que les comentaba, donde los pacientes llegan con anemia severa sin una causa evidente de pérdidas sanguíneas. Entonces, un paciente con anemia sí o sí debe recibir tratamiento y vamos a iniciar tratamiento con hierro, siempre y cuando la ferritina sea menos de 100 nanogramos por mililitro y una saturación de transferrina menos del 40%. Si la ferritina está en valores mayores a 100, pero la saturación está en menos de 25%, entonces tenemos que poner una carga de hierro. La elección de la administración de hierro va a ser individual, ¿no? Sabemos que la absorción intestinal es muy buena, pero tenemos muchos pacientes que no toleran la administración de hierro por vía oral. Entonces sabemos que las principales complicaciones son molestias gastrointestinales y el estreñimiento. Entonces, en algunos casos podemos optar por la administración de hierro endovenoso. También la dosis de recomendación es que el sulfato ferroso debería administrarse hasta 200 miligramos al día de hierro elemental. El sulfato ferroso con el que contamos nosotros tiene 65 miligramos de hierro elemental. Entonces, miren, sería necesario hasta 3 tabletas en el día, pero como les comento, el aumento de las complicaciones y molestias gastrointestinales es mayor, ¿no? Entonces, podríamos empezar con 1 o con 2 pastillas en el día de sulfato ferroso. En el caso de que el paciente no tolere la vía oral, entonces entraríamos a la administración de hierro endovenoso. Usualmente se recomienda una dosis de carga, ¿no? 1 gramo, hasta 1 gramo. Sabemos que cada hierro sacarato trae 100 miligramos. Usualmente mandamos hasta 10 ampollas para poder completar este gramo de dosis de carga. Luego verificamos el valor de la ferritina. Si la ferritina ya está en 500 o hasta 700, suspendemos la administración de hierro o podemos verificar también la saturación de transferrina si es que ésta llega a más del 40%. Hay que tener cuidado con la administración de hierro, ¿no? Muchas veces nosotros de aquí del hospital derivamos la administración a los centros de salud.
pero hay que tratar de evitar esa administración si es que hay la presencia de alguna infección activa, ¿no? Cualquier infección activa o en el caso de las hepatitis, presencia de hepatitis C o hepatitis B, un antecedente del paciente con alguna hemocromatosis primaria o secundaria, y hay que usarlo con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad hepática, ¿no? También, antes de pasar al ESA, hay que tener mucho cuidado en la administración de hierro porque podemos tener reacciones anafilácticas, ¿no? Y usualmente recomendamos que la primera administración sea una dosis de hierro sacarato o una ampolla en 100 cc de cloruro de sodio y esto se pase lentamente hasta en una hora, verificando de que no exista ninguna molestia. Dentro de las reacciones adversas más infrecuentes que hemos tenido ha sido incluso un cuadro de hipotensión por la administración de hierro, ¿no? Entonces, cada paciente es diferente, la recomendación es administrarlo de manera lenta y una vez que el paciente ya se ha colocado y lo tolera muy bien, podríamos incluso administrar hasta 2 ampollas endovenoso, pero diluidas en un poco más de cloruro de sodio, ¿no? Y tener mucho cuidado para aquellos pacientes ya con enfermedad renal crónica en estadio 5, porque el hecho de administrarles muchos hierros endovenosos va a hacer que este paciente sea menos apto para la creación de la fístula arteriovenosa y su posterior tratamiento de diálisis, ¿no? Entonces, ya cuando el paciente está en RC5 y va a iniciar su terapia de reemplazo renal, usualmente estas administraciones de hierro lo hacemos ya en la poshemodiálisis. Como parte del tratamiento también se utilizan los agentes estimulantes del de la eritropoiesis. Ahí tenemos a la famosa eritropoyetina. Pero hay que tener mucho cuidado, no hay que administrarlo a grandes dosis, porque a grandes dosis se ha visto que incrementa el riesgo de progresión de cáncer y los eventos cardiovasculares. ¿Cuándo se recomienda iniciar los agentes estimulantes de eritropoyesis? Cuando la hemoglobina es menos de 9 gramos por decilitro. La dosis recomendada, si es poetina alfa o beta, es de 20 a 50 unidades por kilo 3 veces por semana. Y pues hay que disminuir la dosis si la hemoglobina alcanza más de 11,5. O sea, dicen que los pacientes en tratamiento con estos agentes estimulantes de eritropoyesis, el objetivo es que los mantengamos en 10 a 12 gramos por decilitro. No es recomendable que estos pacientes alcancen valores más de 13 o 14 porque se ven más efectos adversos, ¿no? Hipertensión arterial no controlada o efectos trombóticos, hasta convulsiones o hipercalemia se ha visto por el uso de esta eritropoyetina a grandes dosis. También hay que tener cuidado con la pobre respuesta eritropoyetina, ¿no? Esa pobre respuesta que es la que nos obliga a utilizar más dosis de agentes estimulantes. Hay que tener cuidado porque hay que analizar bien si es realmente una pobre respuesta. Lo primero que vamos a hacer es verificar la adherencia. Como sabemos, estos agentes estimulantes utilizan la ruta subcutánea. Entonces, obviamente, el paciente se cansa o no utiliza de manera correcta estos agentes estimulantes. Les podemos indicar 3 veces por semana, pero por la molestia de colocárselos de manera subcutánea, muchas veces el paciente se coloca 1 o 2 veces por semana, ¿no? Pues si hay pobre respuesta, también hay que sospechar que pudieran haber pérdidas ocultas y no iniciar esas si es que no hemos verificado el estado de hierro, ¿no? Esa es la principal causa de una pobre respuesta de esa, ¿no? O sea, empezamos a usar la eritropoyetina y el paciente de repente tiene ferritina o saturación de transferrina baja. Entonces ellos ni van a subir la hemoglobina y nosotros vamos a estar colocando más eritropoyetina y no va a haber una mejora. En otros casos hay que verificar si el paciente tiene un hiperparatiroidismo. Para el grupo de pacientes en diálisis, esta anemia o pobre respuesta a los agentes estimulantes puede ser por una subdiálisis y en un menor porcentaje está asociado al uso de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o los ARADOS. También cuando hablamos que hay una resistencia a estos agentes, ahí hablamos cuando hay una falla para alcanzar el objetivo de la hemoglobina, a pesar de colocar, miren estas dosis de 300 unidades por kilo por semana de poetina subcutánea. Y bueno, también se ha visto asociado a estos agentes estimulantes de eritropoyesis, monitorizar la aparición de esta enfermedad que se llama aplasia de células rojas, que hay que sospecharla si es que estamos usando estos ESAs más de 8 semanas y presenta súbitamente una caída de hemoglobina, o hay unos leucocitos y plaquetas normales y altos valores séricos de ferritina.
Y un tema muy importante para nosotros es la consideración de la transfusión de los paquetes globulares en anemia, sobre todo para aquellos pacientes que ya están en RC4 o RC5. Somos los nefrólogos muy recelosos y preferimos evitar la transfusión del paquete globular, sobre todo si este paciente es candidato para trasplante renal, ¿no? Sabemos que a mayor transfusión, pues estamos sensibilizando al paciente y con ello lo hacemos propenso al rechazo en el trasplante. También sabemos que pueden haber reacciones adversas propias del trasplante, ¿no? Perdón, de la transfusión, como reacciones alérgicas, fiebre, reacciones de hemólisis, el famoso TRALI, ¿no? Que es esta falla pulmonar aguda o un fenómeno de anafilaxia. O bueno, en algunos casos se ha visto, ¿no? La aparición de ciertas infecciones como hepatitis B, hepatitis C o VIH incluso, ¿no? Entonces, hay que reservarnos la transfusión si y solo si el paciente tiene algún grado de inestabilidad, ¿no? Paciente que tiene una hemorragia aguda, un infarto agudo de miocardio, ahí sí, definitivamente vamos a corregir esa anemia. O un paciente con una anemia severa sintomática, ¿no? Un paciente que tiene lipotimia, mucho cansancio, tiene una hemoglobina de 5, de repente ya debe iniciar soporte dialítico. Bueno, tenemos que transfundir. O de repente el paciente está programado para una cirugía y le piden una hemoglobina de 10 para poder entrar a su cirugía programada. En ese caso se le tiene que transfundir al paciente. Pero si el paciente está asintomático, a pesar de que tiene 6 de hemoglobina, podemos iniciar el tratamiento con hierro, con agentes estimulantes de eritropoyetina y reevaluar en las próximas semanas, ¿no? El paciente seguramente va a ir subiendo sus valores de hemoglobina. Si en ese caso no subiera y el paciente sigue muy sintomático, pues tendríamos que llegar a la transfusión, ¿no? Y creo que eso es todo. Quedo atento a sus preguntas, a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Rosales. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, las pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, claro, por ejemplo, algunas otras consideraciones, pero ya esto un poco para poder enseñar a nuestros pacientes, ¿no? Muchas veces, a ver, es lo clásico, un paciente que tiene anemia suele consumir para mejorar la anemia, sangrecita, hígado, vaso, ¿no? Pero sabemos que en el paciente con enfermedad renal crónica en estadios muy avanzados, 4 y 5, se le restringe todo este tipo de alimentos porque van a generar un incremento de la urea. Entonces, sí, en estos estadios más avanzados, les explicamos, ¿no? Les hacemos un recordaris del metabolismo del hierro, del uso de la eritropoyetina y pues les comentamos que la corrección de su anemia en el caso de ellos va a ser con hierro endovenoso o vía oral y con estos agentes estimulantes de la eritropoiesis, ¿no? Entonces, para que un poquito puedan dejar de estar comiendo alimentos que van a incrementar la urea y pudieran acelerar el inicio de la terapia de reemplazo renal. Eso. Muchísimas gracias, doctora Rosales. Al ver que no hay dudas al respecto y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Rosales. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias también.